Bueno, en primer lugar, buenas noches con cada uno de ustedes. Una vez más, gracias a AgroCap, eh, estamos brindando la charla. Hoy día ya es la tercera charla, ¿no? Entonces, hoy día nos toca un tema muy importante de la cual han estado preguntando toda esta semana, ¿no? Sin embargo, también para nosotros hablar de alimentación y nutrición, tenemos que empezar desde el momento del parto y de igual forma también tenemos que realizar al momento del destete. ¿Y cómo así? Atender en el momento del parto y realizar y no generar estrés en los cerdos al momento de realizar el destete. Con estos dos factores y de igual forma también utilizando genética mejorada, conjuntamente con el manejo establecido, la alimentación y la nutrición va a ser un punto clave para conseguir animales en poco tiempo, a menos costo y con menos alimento, y haciendo así que nuestra conversión alimenticia sea eficiente. Seguimos. Bueno, para empezar con alimentación y nutrición, nosotros primero debemos empezar con un buen destete y como se menciona en la pantalla, un buen destete empieza antes del destete, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para el lechón, el destete es un problema, es un momento de mayor estrés generado en su vida. Es como un destete a una persona, a un niño, a un bebé, se realiza el destete y ellos lloran al no tomar la leche de su madre, al no tener el calor de su madre. Es igual en las marranas. Ya, entonces, antes de realizar el destete, nosotros tenemos o los lechones tienen su propia mamá para tomar leche, ¿no? De ella. La madre los llama para comer, ¿no? Porque tiene más de 20 sonidos diferentes de comunicación. eh, Comen de 12 a 24 veces al día, o sea, toman la leche. Eh, la alimentación líquida debe ser muy digestible, es por ello que se menciona que hasta los 7 primeros días de vida del lechón se tiene que darle solamente la leche materna, ¿no? Después del séptimo día, ya con toda la inmunidad que tiene el estómago, las paredes de los intestinos, y están reforzados, entonces se sigue con eh, una alimentación como un preiniciador, ¿no? En papilla. Cuando se le da al lechón desde el séptimo día hasta antes del destete, el preiniciador, estos animales ya van acostumbrando también su estómago al destete que van a tener. Entonces, como les digo, un buen destete empieza antes del destete. Por otro lado, tras el destete, el lechón tienen que compartir los comederos con otros lechones también, ¿no? Tienen que comer cuando pueda o cuando le dejen sus compañeros. ¿Esto por qué? Por la jerarquización existente en los lechones. Van a pasar de una alimentación, si tenemos de papilla, a una alimentación mayoritariamente sólida, ¿no? La jerarquización en los cerdos se basa en una estructura social de dominancia y subordinación. Ahí los lechones más grandes son los dueños de toda la jerarquía del corral y ellos son los que consumen primero el alimento, ¿ya? Como les menciono, el destete es un momento muy complicado y muy delicado que vamos a tener en esta etapa del lechón. La separación del lechón de la madre genera también un cambio de alimentación de leche de madre a alimento sólido, un cambio de lugar, muchas veces con transporte incluido, también genera estrés. La mezcla en muchos casos con nuevos compañeros, nuevas camadas, va a hacer también que la jerarquización sea más fuerte y estos lechones, en vez de alimentarse, solamente van a jugar y
no van a nutrirse tampoco, ¿ya? ¿Por qué decimos que el destete empieza antes del destete? Un destete de éxito va a comenzar en la maternidad y cuando comience en la maternidad los objetivos claves y que deben proceder es el peso y edad. En algunos casos, muchas de las personas me llaman y me dicen, ¿cuándo tengo que destetar? Si ustedes buscan destetes de 21 días, de 28 días, hay algunos que hacen en 35 y otros en 45 días. La involución uterina en la madre se da hasta los 19 días. La producción de leche se brinda o leche de calidad, ¿no? El primer calostro son las 7 primeras horas, 6 a 7 primeras horas. Después de ello ya la leche materna no tiene los anticuerpos, las inmunoglobulinas que van a formar el estómago del lechón. Un lechón mal calostreado, un lechón que no haya tomado el calostro necesario, está predispuesto a morir, ¿ya? El aparato digestivo con la leche materna se tiene que cubrir, tiene que hacerse resistente para un alimento de pienso con alimento sólido. Un lechón, cuando ya se va a destetar, tiene que tener todas sus vacunas, ¿no? Todas sus vacunas. ¿Para qué? Para que sea inmune a las enfermedades que puedan existir en granja. De igual manera, y lo que muchos se olvidan en el momento del destete, un lechón tiene que estar socializado con sus camadas. La táctica o la técnica que se debe utilizar es de antes del destete, tienen que estos animales juntarse. ¿Para qué? Para que estos a su vez puedan, puedan socializar y no se puedan golpear, no se puedan pegar y no exista la jerarquización prolongada, para que de esta manera tengamos animales más fuertes, con pesos ideales, edades ideales, aparato digestivo fortalecido, inmunizado y sobre todo socializado. Existen cuadros y cuadros en la teoría, pero este cuadro es casi el que se utiliza siempre, ¿ya? Eh, un lechón con edad y peso adecuado es a la cuarta semana con 6,8 kilos. Si nosotros logramos este peso o si pasamos este peso, estamos haciendo las cosas bien frente al destete, ¿no? Un lechón de calidad que tenga un buen arranque en transición debería de pesar al destete mínimo de 6 a 6,5 kilogramos por lechón. Otro aspecto clave para obtener el peso deseado al destete es la edad del lechón. Por ejemplo, antiguamente, lograban 21 días 6 kilos, ¿ya? Por otro lado, cuando se lograba este tipo de peso, estábamos felices, estábamos contentos. Y a los 28 días, ya entre 26 a 28 días, el animal debe pesar más de 6,5 kilos, 6,8, en algunos casos 7. En acá, en la zona donde me encuentro, en Huancayo, en Zapayanga, hemos realizado una prueba anteriormente en el 2017-18 con el alimento Purina. El alimento Purina era un alimento muy digestible para los lechones. Existía el preiniciador, PicTech 1, PicTech 2, PicTech 3, el 4. No existía ese PicTech. ¿Y qué hacía? Al ser digerible y al ser de la calidad que era, costaba fuerte y el resultado también era bueno. Nosotros en 30 días habíamos conseguido lechones de 10 kilos, solamente brindándole desde el séptimo día. En 30 días, aquí en Sierra, más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Era en 30 días. Comparado con Lima, comparado con nuestro amigo acá de Cerditos de Pachacamac, que bastante ha trabajado con los alimentos de Purina, él era el dueño.
¿Por qué? Porque sus resultados eran fuertes, ¿no? Ahora que ya no está en el mercado Purina, hay otras marcas. Izquierda. Y hay otras marcas, ¿no? Que están dando los resultados, ¿no? Están dando los buenos resultados y también se está consumiendo. En el momento que se hable de alimentación, hace 3 días me mandaron un cuadro, ya un cuadro mencionándome sobre los núcleos nutricionales. Un momento, por favor, ¿me esperan? Disculpen. Ya. Bueno, como seguíamos, eh, en ese momento, como les digo, se utilizaba el alimento de Purina que nos daban buenos resultados, ¿no? Sin embargo, desapareció del mercado y ahora se está haciendo las formulaciones diferentes. Sin embargo, ahorita ya existen en el mercado los núcleos nutricionales y con los insumos que te dicen que vas a echar por cada 500 kilos o un batch de alimento, ¿no? De esa forma le conocen. Entonces, un peso adecuado al nacimiento va a marcar un buen peso al destete. Sin embargo, cuando hablamos nosotros del- de realizar el destete, un buen peso, ¿cómo vamos a tener un buen peso al destete si es que nosotros no atendemos el parto? ¿No? Entonces es difícil intervenir en el peso al nacimiento, pero las consecuencias de un peso demasiado bajo pueden ser críticas, ¿no? Si nosotros no inmunizamos a nuestras marranas, si nosotros no inmunizamos a nuestras marranas, vamos a tener problemas de parvovirus, en este caso, o leptospira, o erisipela. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre para tener unos buenos pesos al destete y al parto, todo lo que les he mencionado. Una buena selección de marranas, una buena o un buen macho, un buen reproductor, etcétera de cosas, para juntar las cuatro patas de la mesa, ¿no? Que es el mejoramiento genético, la sanidad, el manejo y sobre todo también las instalaciones que debemos de tener. Entonces, depende de nosotros, ya depende de nosotros el tener buenos pesos al destete, señores. Eso no es magia, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos un cuadro, ¿no? De 333 donde nos menciona los animales con menos de 1,07 kilos tienen una mayor mortalidad. La mortalidad predesteta en función del peso al nacimiento, los lechones con menos de 1 kilo, ¿no? Tienen una mayor mortalidad. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Cuando un lechón, por más que pueda nacer vallico y yo no la atiendo o yo no calostreo a las 6 horas, 7 horas de empezado esto, ¿qué va a pasar? Que estos animalitos van a ir al regazo de la madre, ¿no? Por el calor que no tiene, ¿no? Por el calor que no tiene, y mucho menos si nosotros manejamos ambientes y estamos a 18 grados, ¿no? A 18 grados o 22 grados, que es el confort de la marrana, el lechón que va a nacer nace con 34 grados, 36 grados dentro de la madre. Entonces esto va a hacer que este animalito gaste la grasa que tiene en el dorso y se va a ir en la madre. Y a causa de esto va a buscar el calor y la madre se para y la va a aplastar, ¿no? Lo va a aplastar, ¿no? Entonces, una de las formas o de las maneras que podemos nosotros lograr que estos lechones de menos de 1 kilo sobrevivan es atendiendo el parto y de igual forma calostreando para que no puedan morir, ¿ya? También un lechón con un aparato digestivo sano y preparado para el destete, ¿ya? Una buena sanidad es clave en los lechones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reducir la incidencia de diarreas en la maternidad,
Posparto, lo que va a ayudar a un correcto desarrollo de la flora intestinal. Para ello será fundamental controlar los problemas de rotavirus o por rotavirus, ¿no? En algunos casos nos mencionan, yo no tengo esa enfermedad en mi granja, pero sí tengo ratas. ¿No? Sí tengo problemas de ratas. Entonces, estos van a contagiar a los cerdos y estos a su vez, ¿no? Como tenemos esto, no hacemos un control de roedores, vamos a tener este problemas de rotavirus y también de problemas de diarrea. Entonces, para no tener también el problemas de diarrea, ¿qué es lo que hacen? Muchos hacen la vacuna de coli, ¿no? E. coli. La primera y la segunda para las primerizas y una primera nada más para cuando ya la hembra tiene cría, ¿no? Una multípara. Entonces, estos dos tenemos que siempre tener también un cuadro de vacunación. Las vacunaciones son muy importantes en la porcicultura porque nos va a ayudar a prevenir de la enfermedad. Eh, una buena sanidad nos va a garantizar que el lechón tenga siempre unas condiciones idóneas, nos va a ayudar a disminuir los riesgos de problemas digestivos y un buen control térmico en esta fase es obligatorio. Lo que les decía, por parecer de una forma... Hola, hola, ¿me escuchan? Un favorcito, me mencionan si me escuchan, por favor, porque te estoy teniendo inconvenientes. ¿Me han votado? Un momentito. Ya, Le por favor. escuchamos todo correcto, ingeniero Giancarlos. Ya, acá nos hemos quedado. Ya, correcto. Me mencionan, por favor, si es que no me escuchan. Sí, todo Ya, bueno, correcto, como les... ingeniero. Ya, muchas gracias. Un factor muy importante de la cual nos estamos olvidando en la porcicultura es la temperatura óptima para los cerdos. Ya, nos olvidamos de que el recién nacido sale de la hembra a 36, 34 grados, ¿no? 36, 34 grados. Entonces mencionábamos que este lechón recién nacido va a gastar la grasa dorsal que tiene en su cuerpo para darse energía es él mismo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer e implementar en granja, ¿no? Es calefactores para que no se nos, para no tener este problema. Sin embargo, muchos de los que siempre asesoro, ¿no? De los que siempre asesoro, mencionan que es muy caro utilizar las campanas, eh, los calefactores, eso es lo que nos mencionan. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, si no tenemos eso, es comprarnos un foco de 100 watts, ¿no? De 100 watts y colocarlo como una campana, como una campana calefactora. Entonces eso nos va a ayudar a que la temperatura del animal, ¿no? A 35, 34 grados, 33 grados estén en el ambiente para que estos lechones no tengan la diarrea. Ojo, no solamente es de que le vacuno contra la coccidia o las diarreas post parto y ya no voy a tener la diarrea. ¿No? Va a existir siempre la diarrea si es que yo no doy la temperatura óptima para estos cerdos. Y comentándoles sobre el señor que estábamos en Jicamarca, el señor tenía 30 hembras y tenía que tener 60 partos. Pero él al tener cantidad decía, ah, que viva, que esté nomás. De los 10 que nacían, 12, 13, 15 que nacían, él hacía vivir 5 nada más y no tenía un programa del momento o no tenía un programa de reproducción sobre bandas o a través de bandas. Entonces el señor tenía los 30 partos al año y le vivían dos, tres de todas esas madres. Entonces, el señor era pan con pan, decía, no, no, el alimento balanceado es muy caro, y sí, hubo un tiempo donde estaba caro, pero
lo que no va a cubrir, no va a cubrir lo que quiere el animalito, el requerimiento nutricional, es el alimento balanceado, no el alimento balanceado. Hay algunos que mencionan, no, yo he comprado el cerdo de la mejor genética, he comprado las madres, F1, la Cambor, dice, ¿no? Y le he inseminado con 408. Entonces, no sirve, de PIC no me sirve, dicen. Pero no es que no le sirva, sino que no sabemos hacer, cuidar al animal. ¿Qué le daba? Vísceras de pollo, hervidos, afrecho, hechizo. ¿Y en qué momento le echaba los aminoácidos? ¿Qué momento le echaba las vitaminas? ¿No? Entonces, como les digo, para nosotros llevar un paquete completo en la porcicultura es manejar las cuatro patas de la mesa. El recién nacido necesita una temperatura óptima de 35 grados. El límites extremos es de 32 y 38, mucho calor y mucho frío. Lechones pequeños de 2 a 5, que estamos en 20, 21 días, es temperatura ya bajamos a 30. De 5 a 20 kilos, ya la temperatura debe ser 27. Los cerdos en crecimiento, ya estos resisten 20, 50 kilos, 21 grados. ¿No? Estos ya de este peso ya están normalizándose. Los cerdos en terminación o los para saca, los cerdos de saca, 18 la temperatura y así también en cerdas gestantes, cerdas lactantes y también los machos. Estos animales con 18 grados no mueren, pero menos, mucho frío o mucho calor, vamos a tener problemas en la reproducción del animal, ¿no? Un tiempo, recuerdo cuando estábamos en Cañete estudiamos estos animalitos, nos habían traído los 10-20, 10-10, 4-28, 3-10, y eran animales de raza de la mejor genética de PIC. Y nosotros no nos dimos cuenta que los animales estaban teniendo la leche normal, o sea, cuando los colectábamos, inseminábamos normal, pero ya cuando parían pequeños, ¿no? Parían pequeños y era la temporada de calor. Entonces, cuando teníamos ese problema, teníamos el problema de qué es lo que estaba pasando, era mucho calor, decidimos estudiar a fondo los espermatozoides, con tinciones y todo ello. ¿Y qué pasaba? Que cuando hacía demasiado calor, más de 18 grados, 20, 22, 23, aparecía en el eyaculado del macho muchas colas de látigo, muchas. Entonces, eso se veía asociado al estrés generado por calor hacia esos animales. Cambiamos de ambiente, le pusimos un techo más grande, les dimos el confort al animal y resulta de que cuando ya damos el confort al animal todo, el semen se había normalizado, ya se había normalizado. Entonces, miren cómo unas cuestiones de ambiente, ¿no? De ambiente o temperaturas se puede malograr. Otro que nos pasó también y que muchos de ustedes quieren buenos resultados, porque en la porcicultura es eso, los resultados, ¿no? En la porcicultura, cuando hablamos de mortalidades, uy, eso es un pecado, es un sacrilegio, ¿no? En la porcicultura tenemos que hablar a ganar, a ganar, a ganar. ¿Y cómo ganamos? Manejando las cuatro patas de la porcicultura, ¿no? Entonces, las hembras de pig son muy buenas, como les digo, te da un tamaño de camada muy buenas, pero si sabemos manejar. Otra característica que nos hemos dado cuenta en el momento de, ya con estas hembras, las Cambor, ¿no? Las Cambor son muy susceptibles al frío. Ya muy susceptibles al frío, pero si están 18, 20, ya 22, normal. ¿No? Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho o cuando teníamos este inconveniente sobre las susceptibilidades que tenían los animales? Ya, nosotros habíamos utilizado en mucho calor, habíamos utilizado goteros. Y goteros le poníamos de la oreja, atrás de la oreja. ¿Por qué? Porque ahí estaba el hipotálamo.
El hipotálamo, al nosotros gotear, ¿no? Al poner goteros, le daba en el hipotálamo y calmaba, la calmaba. Buenos resultados también nos dio. Entonces, esas cositas es a través de la experiencia que se va ganando tiempo con tiempo. Ay, perdón. Uy, ¿ya? Entonces, como dice, ¿no? Un lechón con un aparato digestivo sano y preparado para el destete, ¿no? El de la derecha, como pueden ver, es un lechones con un confort térmico. Eh, lechones con un confort térmico de la derecha, con exceso de calor en la izquierda, o con frío en el centro, ¿no? Cuando los lechones están con frío, se juntan hocicos a hocicos, a hocicos a hocicos, y sus orejitas para atrás. ¿Por qué? Porque sienten frío, anidar, buscan anidar, buscan juntarse para que no sientan ese frío. En cambio, el de la izquierda, ¿no? Cuando es exceso de calor, como pueden ver, todos los lechones están al costado. Todos los lechones están al costado, pues mucho calor. Y ya cuando es uno bueno, que es el de la derecha, ¿no? Todos los lechones duermen, orejas para atrás, pero bien echados. O sea, durmiendo. No les interesa nada y ellos están tranquilos durmiendo. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes deben saber en este tipo de aspectos, debemos saber reconocer cuándo es mucho frío, cuándo es mucho calor. Basta eso para que puedan hacer un buen manejo de los lechones. ¿Ya? Por otro lado, eh, cuando nosotros ya garantizamos las condiciones ambientales que sean las correctas, tenemos que empezar ahora tenemos que empezar su proceso de adaptación digestiva, ¿no? A la alimentación que tendrá posteriormente en transición para que ellos deban aplicar el creep feeding. ¿Y qué es eso? Una alimentación en maternidad, y a una alimentación en maternidad. El creep feeding es una técnica que consiste en ofrecer a los lechones un alimento sólido durante la lactancia, a través de un espacio limitado al que no tienen acceso las madres. Para ello se utiliza comederos especiales en el piso para que estos puedan comer. Por el momento, como les puedo mencionar, a los lechones, utilizar que estos lechones son curiosos. Ya son curiosos. Y al ser curiosos estos animales van a agarrar el alimento de la mejor forma, más rápido. ¿Y cómo eso? Es por eso los colores que se tiene que tener de comederos, ¿no? Algunos hay rojos, otros blancos, otros rosados, etcétera, de colores. Y estos animales van a agarrar el alimento poco a poco. No hay que obligarlos, es poco a poco. Al sentirse curiosos, estos van a hacer que consuman poco a poco y se tenga un buen resultado al destete. Y en el arranque, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, el creep feeding es una técnica muy utilizada. Hay que hablar también sobre la importancia de la alimentación del lechón bajo la madre, el creep feeding, o sea, se hace en el séptimo día. Ya algunos lo hacen con papilla, otros les dan en seco, en puñados. Un puñadito por día. Si termina, otro puñado. Y así. La alimentación representa, algunos mencionan 60-65%, otros mencionan 70-75% del costo de producción. Es importante que nosotros debemos conocer las exigencias del medio ambiente, nutricionales y también del manejo de las líneas genéticas actuales que existen, con el único objetivo de conseguir la máxima productividad desde la primera etapa del lechón. Este alimento no es dar por dar, ya ojo con eso, no es que hoy día le doy y no come y nuevamente le repito, no, tengo que saber medir. Porque al representar el 70-75% del costo de producción, si yo desperdicio, si yo desperdicio alimento, estoy perdiendo y estoy haciendo un hueco a mi bolsillo. Entonces eso hay que tener bastante cuidado, señores. Em,
Es relevante considerar la alimentación de los lechones bajo la madre para adaptarlos a la ingestión de alimento sólido. Y así vamos a disminuir la frecuencia de diarreas también que puedan existir mecánicas al post-destete, o sea, después del destete vamos a tener problemas de diarrea, las cuales van a afectar directamente su crecimiento. Ojo, cuando hablamos de que directamente afecta su crecimiento, el, el no prepararlos antes del destete con el creep feeding, este es marcado. Este es marcado porque no vamos a tener buenos resultados si no tenemos un buen arranque. El consumo de alimento sólido, como pueden ver en la imagen, ¿no? En maternidad reduce el estrés en el periodo inmediato al destete y contribuye a una rápida adaptación a su nuevo ambiente. O sea, miren, todo lo que vamos a hacer es para bien con los lechones. Las características fundamentales de alimentos especializados para lechones bajo la madre, ¿no? Em, Tienen que ser muy palatables. En algunos casos le echan harina de chocolate para que puedan consumirlos los lechones. Los ingredientes deben ser de alta calidad, digestibilidad también. El proceso de fabricación debe cumplir un estricto control de calidad. ¿Por qué? Porque ustedes, al darle los preiniciadores, al darle los preiniciadores a los cerdos, a los lechones en especial, van a... ahí están manejando dinero, ya están manejando dinero. Entonces, al dar el alimento, también nosotros tenemos que tener el control estricto de alimentación y la empresa o ustedes, si en caso se encarguen, también tienen que hacer un estricto control de calidad. Yo recuerdo muy bien que en el año 2016, cuando estaba en Guarangos, nosotros utilizábamos los hilos, ¿no? Los hilos de 3, 4, 5 toneladas, ¿ya? Y en esos hilos, si no se lavan, sale el moho. Y sale el moho y tengo problemas, ya sea en el área que sea, si un alimento es contaminado por micoplasma, perdón, por los hongos, las micotoxinas, porque el maíz amarillo tiende a producir las micotoxinas y en caso se esté cultivando moho, ¿ya? Yo recuerdo que esa vez estábamos alimentando 1000 hembras, ¿ya? 1000 hembras con el alimento de gestación. ¿Y qué pasó? Que cuando alimentábamos sus vulvas de las hembras, ya preñadas, parecían como si estuviesen vuelto en celo. Y lo mismo ocurría en lechones. ¿No? La vulva de un lechón de 10 días, 5 días, estaba hinchado. Parecía un celo, pero usemos la lógica. Los cerdos alcanzan la pubertad o alcanzan ya para que sean padres, alcanzan a los 7 meses, pero a uno de 5 días nos dimos con la sorpresa de ello. Y de igual forma también los destetes que habíamos hecho también estaban con lo mismo. Entonces, ¿qué había pasado? Que al no lavarse el silo, al no lavarse el silo, al no tener un control estricto sobre esto, ha hecho de que se contamine toda la alimentación, miren, de gestación, maternidad y también de parte de lechones, ya ha hecho de que que estos hongos, estas cepas de hongos, hayan proliferado. ¿Y qué teníamos que hacer? Cambiar de inmediatamente el alimento. Y no obstante de todo eso, el lote, al no limpiar los hilos, todo ello, se había acumulado de moho y todo se había realizado. Y de ese mismo pozo se había dado a bastantes animales, tanto preiniciadores como gestación y lactación, ¿no? Entonces eso les ha pasado a sus animales y hemos mejorado, lavando todo, pues, ¿no? Nuevamente lavando todo y hemos mejorado, para los lechones.
Ya esto, el control de calidad debe ser estricto en este caso, ¿no? El objetivo que tenemos al utilizar la técnica del creep feeding es garantizar el contacto con el alimento sólido de parte de los lechones en edades tempranas. ¿Para qué? Para que nos facilite el consumo después del destete, que nos va a ver favorecidos en la producción de enzimas como las amilasas, lipasas y proteasas, que estas van ligadas a una mejor integridad de las vellosidades intestinales y función digestiva. Entonces, si nosotros damos un alimento de calidad, vamos a tener lechones también de calidad, ¿no? Entonces, lo que no debemos olvidarnos es ello, ¿ya? Eh, Además de promover la producción de enzimas digestivas en la lactancia mayores a 21 días, el consumo de alimento de lechón bajo la madre va a satisfacer el incremento de necesidades nutricionales que requieren las hembras, porque estas van a compensar la caída de la curva de producción de leche de la cerda. Ya, entonces eso hay que tratar de ver, porque casi un lechón hasta antes del destete, uno nada más consume en promedio 250 ml de leche, ¿no? Entre 10 sería 2,5 kilos, ¿ya? Que tiene que producir diario, a masificados, porque no solamente una sola vez toman los lechones, toman cuando tienen hambre, ¿ya? De igual forma también vamos a hablar sobre la inmunización de lechones. ¿No? Una inmunidad maternal, lo primero que debemos hacer al momento del parto es atender esa actividad. ¿Para qué? Para que sepamos qué lechones están calostreando y qué lechones están faltando calostrear, ¿no? Las vacunas, como ya les había mencionado, que son muy importantes en la marrana. La nutrición, un alimento de buena calidad, va a pasar también hacia sus lechones en la leche, ¿no? En la leche, y los va a cuidar inmunitariamente también, ¿ya? Eh, Cuando nosotros estresamos a las madres, a las hembras, ¿no? Nos van a generar, le va a pasar así como le pasa cuando está bien inmunizada la hembra, le pasa todas sus características a su cría, ya le pasa las características a su cría. Sucede también lo contrario cuando estresamos a la hembra. La hembra sigue pasando estas características a sus crías y no le va a dar, o sea, estresado también estos lechones van a tener el estrés, predispuestos, ¿no? Cuando nosotros manejamos estos 5 aspectos, nuestros lechones van a tener también la inmunidad, van a ser inmunizados con vacunas, buena nutrición, buenos lechones al destete y estresantes ambientales que no deben de existir en granja, ¿ya? Es esencial que el lechón tome calostro de su propia madre durante las primeras 24 horas tras nacer. Pero como les digo, el calostro que se produce de la madre se da solamente por horas. Nace el lechón, termina todo y son 6 a 7 horas que sigue produciendo calostro. Entonces, en esa etapa del calostreo, tienen que atender a la madre em, para que se pueda tener buenos resultados. Ya todo es atención a la madre. Atención a la madre. Ya. De igual forma, como pueden ver en la pantalla, miren, este es un lechón que recién ha nacido. Utiliza jeringas y se le coloca en el mismo hocico, en la misma boca, se le coloca leche. No, ese es calostreo. Ese es calostreo. No solamente se calostrea a los vallicos, ojo con eso. Si un lechón también nace con 1,8 kilos, ya hay que poner en uno de los mejores de los casos con 2 kilos, no tiene nada que ver que ya no necesite el calostreo. Es más, cada lechón que sale de la madre necesita que se calostree. Se necesita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
si es que no le damos ese lechón de 2 kilos calostro, va a bajar rápido el peso. Va a bajar rápido el peso. Ya, un lechón necesita ingerir 178 gramos de calostro por kilo de peso vivo, por kilo, ¿no? Entonces, para eso es indispensable un manejo que asegure un confort térmico de la maternidad y práctica como el encalostramiento secuencial. Marco con un marcador, le pongo su seña en la cabecita primero, la primera dosis. Termina todo y voy buscando al otro, al otro, al otro, y así. Entonces tengo que utilizar secuencialmente este calostramiento para tener lechones de mejor magnitud. Un lechón que a través del calostro haya adquirido una adecuada inmunidad pasiva, ¿ya? Porque esto es pasiva, de la madre, tendrá muchas más opciones de desarrollar una buena inmunidad activa posterior y por lo tanto menor riesgo de sufrir patologías en el destete. Otra técnica o más utilizada es cuando se agarra el lechón y se le pone en la misma teta. Ya, y en la misma teta y está encalostrándose ese animalito. Agarrar con las dos manos, una a la izquierda, una a la derecha, y no forzar. Ojo, algunos cuando ya no quiere esa teta, lo deja. El lechón lo deja. ¿Por qué lo deja? No porque ya no quiera, o sea, sino que ya esa teta ya no tiene leche, ya no tiene leche, ¿no? Entonces, en el calstramiento es muy importante realizar de las dos formas, uno con jeringa, ¿no? Una con jeringa y una directa, ¿ya? Vamos a hablar de igual forma también del lechón ya socializado, o sea, ya cuando tiene la socialización pertinente para que este animal ya crezca cuando se hace el destete. Durante los primeros días tras el destete, los lechones procedentes de la maternidad o camadas sin socializar presentaban más interacciones agresivas y menos positivas. Además, el número de heridas severas también fue significativamente mayor y su rendimiento productivo fue peor. Entonces, acá ya cuando nosotros estábamos teniendo este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque ya mostraban en parte de los cachetes, mostraban arañados, mordidos, los lechones. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Como no son de la misma camada, se junta dos, tres, dependiendo de las baterías que se tiene, eh, hacía que los lechones se peleen, ¿no? Y ahí estaban sus trofeos de guerra, por así decirlo. Ya, entonces, cuando nosotros teníamos este tipo de problemas, utilizábamos la técnica de destapar antes de los 2 días y que los cerdos, los lechoncitos se conozcan. Destapábamos la reja donde que los dividía y se juntaban. Y al momento de juntarse, habrá habido uno o dos que se golpeaban, pero después pasaba con el tiempo. 7 días ya no había esos golpes, porque ya se habían acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es un manejo de lechones socializados. Lo vimos en 333, lo vimos aquella vez y lo utilizamos. Nosotros teníamos pues baterías de 24, ¿no? 4 hileras de 6. Ya, entonces, no, perdón, 6 hileras de 4. Entonces, teníamos a las madres y utilizábamos lo mismo para todos, ¿no? Utilizábamos. Entonces, utilizábamos antes de los 5 días de destetar y obteníamos cerdos muy buenos. Como también no todo es color de rosa. También hemos tenido datos por lo más bajo que otras empresas que se dedican a la porcicultura. So, hemos tenido altos y bajos, ¿no? Em, Los resultados que se dan al momento de la socialización previa de estos animales al juntarlos, no solamente es posible en aquellas granjas con un adecuado estatus sanitario, eh, en la que mezclan de estos lechones no suponga un grave riesgo de desestabilidad sanitaria, entonces esto parte del extranjero, ¿no? Entonces nosotros
como emprendedores, por ejemplo, ya cuando yo tengo 10 hembras, ya no me considero un chanchero más, sino yo me tengo que considerar como un porcicultor, ¿no? Por más que tengas uno, dos, tres, cuatro, cinco marranitas o 10 marranas, lo que nosotros debemos hacer es un manejo adecuado de un estatus sanitario ejemplo, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Otro que eran, como pueden ver ahí, ¿no? Comen lechones de diferentes madres, diferentes camadas. No los han pintado rojo, azul, amarillo, moradito. Han pintado a las madres y de igual forma a sus crías, ¿no? A los lechones para saber y controlar de qué madre está viniendo estos animales. Porque si nosotros no sabemos de dónde, en el momento del destete, no hay problema. Pero en el momento cuando se va a pesar, nosotros pesamos por colores. ¿Ya? Es de este punto, a ver, los animales, de estos son unas líneas, españolas, ¿no? Las del jamón ibérico, ¿ya? Estos animales paren poco, pero son lechones de calidad. ¿Ya? Y los tienen engorde, pues 2 años, 3 años. Ahora lo maceran, 4 años. Entonces, después de 10 años, puedes consumir un cerdo ibérico. Y es marca registrada el jamón ibérico. Las longanizas también que se saca de este animalito. Este cuadro menciona la puntuación acumulada de lesiones cutáneas que se ha visto en el destete, las medias de mínimos cuadrados y errores estándares de la puntuación de lesiones acumuladas en lechones destetados previamente alojados en un predestete o alojamiento grupal, o en el caso del alejamiento individual, las diferencias significativas se indican con diferentes P menor a 0,05 de perfección del Scray et al. 2019. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué queremos saber ello, no? Lo que queremos saber acá es que en el AG es azul. ¿Y qué simboliza el AG? El alojamiento grupal. Ya el alojamiento grupal comparado con las lesiones producidas por alojamiento individual. Y como pueden ver, es alto el que se desteta, ya ave se desteta. Y tras 4 días hemos bajado en los grupos de detente grupal, pero hemos subido cuando nosotros tenemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos o hacemos, seguimos haciendo el mismo proceso de destete, ¿no? Entonces, nosotros lo que debemos de ver es preparar a nuestros lechones para que puedan destetarse. El destete, la importancia del proceso, nos dice, ¿no? Un lechón bien encalostrado con su madre va a ser bueno. Un lechón con un consumo de alimento adecuado en maternidad se va a destetar bien. Un lechón con un peso mínimo de 6 a 6,5 kilos y una edad de 26 a 28 días, nunca un lechón de menos de 24 días. ¿Por qué? Por la mortalidad, jerarquización y fuerza que pueden tener. ¿Ya? Un momento, ay, se ha cortado. Ya. El destete, ¿no? Nuestro objetivo del destete tiene que ser reducir el estrés generado ahí, tanto físico como térmico. No solamente es gritarlos y térmicamente ha pasado que nosotros habíamos hecho un destete y creo que era a las 12:30 y a la 1 todos salíamos. Lo dejamos a los lechones y 12 nos habían muerto por condiciones de generar estrés y shock térmicos. ¿Ya? Hoy en día hemos comprobado que si dejamos al lechón en la misma maternidad durante una semana tras el destete y no lo sometemos a todo el estrés generado en el destete, reducimos los problemas de diarreas posteriores. Entonces,
nosotros tenemos que ver esto. Cuando también son muy pequeños los lechones de una edad no adecuada, van a tender a que tengan diarrea. En la porcicultura es algo inevitable de muchas granjas, pero no va a demostrar que reduciendo el estrés de este momento, reducimos el riesgo de los problemas. Va a venir, es paulatino, poco a poco. Entonces, eso es lo que tenemos que entender sobre este punto. Eh, por otro lado, ¿cuáles son las claves para reducir el estrés en el lechón durante el proceso del destete? Las instalaciones de la granja, origen y su destino tienen que ser buenos. La maternidad debe tener instalaciones que nos permitan a nosotros visitantes abrir fácilmente las puertas y sacar a los lechones sin complicaciones. En el manejo porcino, esta función o este permiso, eh, si sacar- ya tenemos que tener bien marcado esto del destete. La maternera debe tener instalaciones que no va a permitir abrir fácilmente las puertas porque estos se mezclan y en algunos casos nos ha pasado que cuando se mezclan no reconocemos de quién es la cría. Y cuando lo colocamos de manera errónea, las hembras hasta pueden comerse a los lechones por cólera, porque no pertenece a su camada, etcétera. Se tiene que disponer de pasillos adecuados y preparados con puertas para poder hacer el destete y la posterior recepción en la granja del destino, lo más rápido posible, pero con el menor estrés para los lechones. Los destetes se suelen hacer a primera hora, siempre a primera hora o por el atardecer, ya para no generar mucha carga de sol, o si no también estos animalitos no pasen frío. Sobre el transporte, en acá nos olvidamos siempre uno de los 5 puntos de la porcicultura, ya no son cuatro, sino 5, ¿no? La cual es el gerenciar el valor humano, ¿no? Gerenciar. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo a este trabajador que inspirado, no me va a dar los mejores resultados. No me va a dar los mejores resultados. Entonces, para realizar el transporte no lo hace cualquiera, ya no lo hace cualquiera. Si tenemos que trasladar lechones mediante vehículos, ellos tienen que estar preparados para mover lechones pequeños. Las ventanas que cierran completamente para evitar el frío, suelos adecuados, sobre todo ascensores donde los lechones pueden tener problemas cuando el momento de que ya se va a entregar el lote, tener siempre aserrín. Esto del aserrín no lo hay que recomendar ni siquiera para hacer, y escuchen claro, ni siquiera para hacer la cama profunda. ¿Por qué? Porque este aserrín tiene partículas microscópicas. Ya tienes eso, ya tiene ese aspecto. ¿Por qué? Porque va a afectar al lechón con problemas respiratorios. Es que el aserrín es así. En cambio, la viruta, ¿no? La viruta, que puede ser seco y se puede utilizar, pero más que ello, se utiliza la cascarilla de arroz, ¿no? Para hacer una buena cama profunda. Y eso estamos hablando sobre el piso, ¿no? Sobre el piso. Si le echan aserrín, van a tener inconvenientes más adelante, pero el confort del animal es lo mismo. Debemos minimizar el tiempo del transporte de los lechones siempre que sea posible. Es importante tener un buen diseño de flujo de animales que nos va a permitir mover los lechones a granjas cercanas. Yo recuerdo que eh, ¿cómo se llama la Sierra de Lima? Mm, uy, me olvidé. Donde estaba H1, no H1 de Guarangos.
trasladaban desde ahí, como ya no tenían lugar, trasladaban ahí está, de Pachacamac, ya de Pachacamac hasta Cañete, a los lechones, para colocarlo. En inicio habíamos tenido problemas de diarreas, sin embargo, ya le habían agarrado el truco los trabajadores y iban y tranquilos estaban los lechones. Correcto. El manejo y personal encargado en cada movimiento. Tenemos que tener personal. Bueno, si tenemos uno, dos, tres marranas, normal. Nosotros mismos podemos realizar la actividad. Pero si ya tenemos mayor a 10 hembras, entonces nosotros tenemos que manejar de la mejor forma para que estén bien estos animales. Entonces, a lo que debemos llegar es que para reducir el estrés del lechón en el momento del destete, el manejo adecuado de los mismos es primordial, es bueno. Para ello vamos a necesitar reducir el tiempo de ayuno de los lechones tras la salida de la madre para evitar luego consumo excesivo de los más voraces. Y sobre todo, cuando comen mucho, también van a vomitar, van a vomitar. Otro aspecto que me he dado cuenta en un destete es al momento de vacunar con circovirus. Ya eso también, cuando nosotros vacunamos, ya sea cualquier vacuna que esté en refrigeración, nosotros tenemos que tener eso a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque en algunos casos inyectan al animal y el animal se muere vomitando, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Y eso del ayuno es muy fuerte. Igual nosotros cuando ayunamos tenemos hambre, ¿sí o no? Ya no pasa, ya no pasa, pero seguimos teniendo necesidad de seguir comiendo. Eh, es recomendable que los lechones tengan el sistema de creep feeding hasta el momento de la carga en pequeñas cantidades, como se venía haciendo allá. Poco a poco, también en algunos casos se hace el destete. Los lechones tienen que tener agua permanente hasta el momento de la carga. Ya, todo es agua para estos animalitos. Cuando nosotros no tenemos programas de vacunación, programas sanitarios, programas de manejo, uso de registros, vamos a tener problemas, no solamente de estrés, sino que el estrés em, va a ir a bajar la inmunidad del animal. Y un animal con inmunidad baja es propenso a enfermarse de problemas respiratorios. ¿Ya? Tenemos que para ello revisar los programas vacunales y ajustarlos si procede o no procede para nuestra institución o nuestra producción. ¿Ya? Eh, Hay que utilizar el antipirético que ayude a resolver dicho efecto para que no pueda, o sea, en algunos casos cuando le vacunamos con cólera, y eso me ha pasado con cólera, el lechón se cayó. En el momento que estaba, se cayó. Entonces, el antipirético es muy bueno para este tratamiento que va a ayudar el dicho efecto sobre el uso de vacunas y que les dé un shock a los lechones o a los cerdos en global, ¿no? La carga de camión tiene que realizar el traslado y la carga en el camión de los lechones, sin prisa, pero sin pausa. Ya para ello hay varios que en la porcicultura, en unas botellas de gaseosa le han metido piedras y hacen el manejo y el traslado tranquilamente. Para ello es necesario disponer de personal bien entrenado y comprometido que entienda la importancia de este proceso. No solamente es cargar al animal, no, algunos nos olvidamos de esa actividad. Entonces, no solamente es cargar al animal, vete y listo, no, sino viene un procedimiento con antelación a ello, ¿ya? Este, Al momento de realizar un destete, se recomienda que debemos seguir lo siguiente, ¿no? Adecuar los movimientos, los traslados, movimientos, los momentos óptimos que vamos a tener en el día. En funciones de la época del año, no podemos hacer destete en frío, ¿ya? Nos empeñamos en hacer movimientos del destete en horas muy tempranas del día
pensando en optimizar otros parámetros, pero alguien ha pensado si lo ideal para un lechón de 6 kilos es ser trasladado a las 6, 7, 8 am, con temperaturas muchas veces por debajo de 0 grados centígrados. Al momento del destete se recomienda hacer lo siguiente, ¿no? Una vez que se llega al destino y se descargan los animales, estos tienen que ser ubicados en su destino final lo antes posible. Lo que recomiendan es separar machos de hembras, ¿ya? Separando tamaños, ¿ya? Y dejando el número de lechones por corral que corresponda. Eso debemos de realizar. Hagamos lo que hagamos, esto debe ser hecho en las primeras horas, ya que si provocamos o provocaremos que los lechones se acaben peleando más de una vez, que sufran un estrés excesivo por lealtad, de alta densidad, perdón, que la gran mayoría no tenga acceso de comederos o bebederos. Lo que tenemos que hacer es ello. ¿Y para qué? Para conseguir un destete. Bueno. Bueno, con todo lo que les he mencionado hasta el momento, estamos viendo todo lo que debemos realizar, actividades a realizar para un correcto arranque en alimentación de animales. Seguidamente vamos a hablar ya de alimentación, los requerimientos nutricionales, eh, de cerdos. ¿Ya? El destete hasta la finalización, el alimento debe ser ad libitum, libre albedrío, disponible, el agua de igual forma, en 1 minuto 2 litros, el aire, la temperatura y humedad óptima deben ser las adecuadas, el espacio debe ser adecuado y proporcionado, ¿no? Entonces, eso es un pequeño mapa sobre el destete a la finalización que vamos a realizar nosotros, ¿ya? Como les decía, el alimento, y estamos entrando al alimento, por favor. El alimento, los costos del alimento representan, en algunos casos mencionan 65. Yo menciono 70, 72. Pero ahí vamos, ¿no? De los costos totales de criar un cerdo destetado hasta el peso para el mercado. Dentro de los factores para reducir el desperdicio de alimento y mejorar la eficiencia del proceso se incluyen comederos. Los comederos tienen que ser buenos comederos, ya buenos comederos. Eh, Tenemos tipos, tenemos espacio, anchura, cobertura del plato o ajuste del comedero y la capacidad del comedero de igual forma. Forma del alimento nos va a ayudar, tamaño de la partícula y calidad del alimento también. Los requerimientos nutricionales por etapa fisiológica en lechones lactantes de 0 a 28 días, el consumo es leche materna, alimento sólido preiniciador, 50 a 300 gramos por día desde la segunda semana. Proteína cruda de 20 a 22 grados, perdón, porcentajes. Lisina digestible, que es muy importante, de 1,4 a 1,6%. La energía metabolizable de 3.300 a 3.500 kilocalorías por kilo de peso. El calcio 0,8% y el fósforo disponible es de 0,45%. ¿Ya? El lechón destetado tiene también un alimento de iniciación que es del séptimo día al 25º día. El consumo por día se da de 0,60 gramos a 1 kilo 200 por día. Proteína cruda de 18 a 20%, lisina digestible de 1,2 a 1,4. Si nosotros nos damos cuenta en lo que les estoy mencionando, la energía metabolizable, ¿no? En lechones destetados es menor, un poco menor al de un lechón lactante. ¿Y esto por qué? Porque la energía metabolizable, recordemos, que va a ayudar a que el cerdito se desarrolle más. Entonces, nosotros debemos de buscar ello. La energía metabolizable es que va a ayudar a la digestión también del animal. ¿Ya?
En crecimiento de 25 a 60 kilos, el consumo de, miren, de 1,5 a 2,5 kilos, ¿ya? Proteína cruda de 16 a 18, lisina digestible 0,9 a 1%. La energía metabolizable en este aspecto ya está bajo, ¿no? 3.100, 3.300. El calcio es de 0,65% y el fósforo disponible es de 0,35. ¿Ya? El engorde finalización de 60 a 100 kilos, 110, el consumo de ellos es 2,5, 3,5 kilos por día. En un promedio de conversión alimenticia estamos hablando de 3,2 kilos. Consume 3,2 kilos por día el animal para producir 1 kilo de carne. ¿Ya? En acá ya entramos con lisina digestible de 0,65 a 0,75%. Energía metabolizable de 3.100 a 3.200, calcio de 0,55%, fósforo disponible 0,30%. ¿Ya? El objetivo que tenemos que tener en un engorde o una finalización es maximizar ganancia de peso con buena conversión alimenticia. Amor. En una cerda gestante, una vez a mí me llamaron y me dijeron, ya no me voy a dedicar a la porcicultura porque mi animal come mucho. Y yo le pregunto, ¿qué animal come mucho? Y él me decía, la cerda gestante y la cerda lactante. No es que coma mucho, es que nosotros no sabemos, ¿ya? No sabemos alimentar al animal en este aspecto. O sea, no sabemos. Una cerda gestante, con todas las características del alimento, consume de 2 a 2,5 kilos por día, ¿ya? Proteína cruda que tiene ese alimento es de 14 a 15 por ciento. Lisina digestible 0,6 a 0,7%. La energía metabolizable en acá es 3.000 a 3.100, ya comparado con una cerda lactante, que la energía metabolizable es más, calcio 0,75% y fósforo disponible 0,44%. ¿Y por qué se les menciona este consumo, este aspecto de estos alimentos? Porque ya venden alimento balanceado con todas estas características, ¿no? Pero hay que saberlo. Ahora, ¿de dónde sabemos que la energía metabolizable es menos que el de la lactante comparado con la del cerdo gestante? Es que en la cerda lactante es mucho, es un poco más, de 3.200 a 3.300, es un poco más porque la hembra necesita lactar a sus animales y esta energía metabolizable va a hacer que sus barriguitas de los lechones no estén sufriendo al momento de comer, ¿no? En cerda lactante se le da 4 o 6 kilos por día, puede llegar hasta 7, dependiendo del número de crías que tenga. Ya 250 gramos de alimento también por lechón. ¿Ya para qué? Para la hembra, para que pueda producir leche. Las hembras son productoras de leche y productores de ya, entonces seguimos. Mayor exigencia nutricional de todo el ciclo reproductivo es la marrana lactante. Ya, porque una marrana lactante que baje con 210 kilos, como ejemplo, tiene que subir al área de reproducción o al área de gestación para hacer el manejo de su próxima inseminación con el 10% del peso total. Si una hembra pesa 210 kilos, al bajar solamente debe perder 21 kilos. No debe perder más. Si pierde más, ustedes también están perdiendo en el alimento. No es un buen alimento. Por eso dice la mayor exigencia nutricional de todo el ciclo productivo se la llevan las cerdas lactantes. Eh, Hay una gestación temprana de 0,84 días donde el consumo diario es de 2 a 2,2 kilos por día.
El objetivo de este alimento es el mantenimiento y desarrollo embrionario. En este aspecto, muchos de los que venden el alimento balanceado, señores, em, muchos se olvidan de este punto. ¿Por qué? Porque hacen, ¿no? Alimento gesta, ya gesta le dan. Alimento, otros le conocen como gestación, ¿no? Alimento gestación, dame alimento gestación, menciona. Y todos dicen esto, nada más el consumo, lo que estamos acá, una cerda gestante. Te da de 2 a 2,5 kilos con las características, pero no te dan esto, la gestación temprana de 0,84 días, que es un consumo de 2 a 2 kilos por día. El objetivo es de mantener y el desarrollo embrionario del lechón dentro de la madre. La proteína cruda es de 14%. La lisina digestible, acá ya entra lisina, 0,6%. La energía metabolizable son de 3.000 kilocalorías por kilogramo. ¿Y para qué se pide esto? Porque nos evita sobrealimentar, porque puede causar problemas de parto. Una hembra gorda vas a tener parto complicado. Después sigue la gestación media, que es de 85 a 100 días. Unos 15 días el consumo de alimento ya sube un poco, 2,2 a 2,4. El objetivo es el crecimiento fetal moderado de este animal. ¿Por qué? Porque al último tercio de la gestación, que estamos en este aspecto, el animalito crece, ¿no? El último tercio de la gestación. O sea, son 7 días antes del parto. El consumo diario, gestación final ya se hace de 101 a 114 días. Acá son 13 días de acción, donde el animal consume de 2,5 a 3 kilos por día, dependiendo de la contextura que tiene esta hembra. Si es una hembra ideal, se le puede dar 2 kilos. Si es una hembra muy gorda, le damos 1,8 o 1,5 kilogramos, o sea, kilo y medio. Entonces, ¿para qué? Para que esta hembra pueda recuperarse. Y tampoco es dable tener animales flacos, ¿no? Animales flacos se considera un animal que ha perdido 30 40 kilos, ¿ya? Porque les decía que solamente puede perder el 10% de su peso total cuando baja. ¿Y para qué es la gestación final? Es para rápido crecimiento fetal y preparación para la lactación, ¿no? Esto se tiene que hacer en un flushing preparto, se tiene que hacer del 101 al 114. ¿Por qué? Porque está comprobado que el último tercio de la gestación, el lechón, crece, ya crece. Hay estudios que en el último tercio de la gestación los productores le echan azúcar. ¿Por qué le echan azúcar? Porque tiene bastante energía. ¿Ya? Y también le echan ello para que también en el momento del parto no sea muy doloroso. En cerdas lactantes, de igual forma, también existe por así decirlo, un programa, duración de 21 a 28 días según este sistema. En acá puede ser un sistema de producción al pastoreo, ¿no? Entonces vamos a ver. Semana 1 posparto, consumo diario de 3 a 4 kilos por día, proteína cruda de 16 a 18. ¿Por qué? Porque va a producir leche. Lisina digestible ayuda a la digestión de la leche. 3.200 kilocalorías la energía metabolizable que nos ayuda a aumentar gradualmente para evitar trastornos digestivos. ¿Ya? En la semana 2 el consumo diario es de 4,5 a 5 kilos. La lisina digestible sube 5%. Y en la semana 3 y 4 ya se le brinda el consumo de 5 kilos y medio y 6 kilos y medio por día, ya en cerdas lactantes. ¿Para qué? Para que puedan llegar hasta 7 kilos en camadas grandes. Esta hembra tiene que producir,
ya tiene que producir mayor demanda nutricional por producción de leche. Uno de los temas importantes que siempre nos olvidamos es el tipo de comedero, ya sea con boca, doble boca, sea con chupón, para que pueda utilizarse el alimento como papilla. Ya, si bien la finalidad de los comederos por su diseño es reducir el desperdicio de alimento, mientras proporcionan alimento a los cerdos, existen varios ajustes que pueden ser hechos para optimizar el proceso. Ya, Mm, puede ser eso. Entonces, existen varios ajustes que pueden ser hechos para optimizar el proceso y retorno de la inversión. El seleccionar un buen comedero nos va a dar resultados buenos. Ya, eso depende bastante. Los comederos vienen en diferentes formas y tamaños. Las recomendaciones señaladas anteriormente consideran varios tipos diferentes de comederos. Y a continuación, algunos ejemplos de los tipos de comederos más comunes, ¿no? En sierra, utilizan comederos las llantas de los carros o las llantas, claro, las llantas de los carros, ¿no? Desperdiciando alimento, malogrando el alimento y no nos damos cuenta que el 70% es el costo de producción de alimento. El espacio de comedero a comedero tiene que ser el adecuado para que no se peleen los animales, ¿no? El ancho del espacio del comedero se define como el ancho medido en pulgadas lineales o centímetros de cada espacio individual de comedero o espacio de canal en el comedero. Generalmente, cada espacio de comedero, la boca, está separado del siguiente espacio de comedero por una división, como pueden ver en pantalla. El espacio de comedero individual debe ser al menos de 15 pulgadas o 38 centímetros entre el ancho de cerdo en cerdo. ¿Para qué? Para que no se peleen y se engorde, coman cómodamente. Espacios lineales también existen. En esto de en esto de los espacios lineales, por cerdo se define como las pulgadas o centímetros de comedero disponible por cerdo dentro de un corral largo total del comedero por corral total. Para esto, las recomendaciones del espacio lineal de comedero dependen de la densidad de alojamiento del corral. Siempre se menciona 1 metro cuadrado por cerdo. Si yo tengo 30 cerdos, tengo que tener espacio de 30 metros cuadrados, un comedero lineal para que puedan consumir todos los animales. El espacio lineal del comedero puede afectar la ganancia diaria de peso y la conversión de alimentos. Se han hecho varios estudios y lo que les menciono acá es el adecuado. 38 centímetros de cerdo en cerdo, de boca en boca. ¿Ya? Estas recomendaciones de espacio por comedero nos dice lo siguiente, ¿no? Brindar un ancho de comedero adecuado que permita que varios animales coman simultáneamente en un comedero de varias bocas. Como referencia para el ancho de espacio de comedero se usa un ancho del hombro del cerdo para medir. Cuando el cerdo pesa 44 libras, el ancho de hombro en pulgadas es 6,8 y el ancho de espacio de comedero es 7,5. Los cerdos hasta 20 kilos, ancho de hombro 18 centímetros y ancho de espacio de comedero 19 centímetros. Acá tenemos todo el espacio, el espacio adecuado de las bocas del comedero para que estos animales puedan comer e incrementar el peso más rápido. Perdón. Uy.
¿Dónde estamos? Acá. Ya. La regla general es que por comedero de 188 a 2 pulgadas, 4,75 centímetros por cerdo, comedero seco, y de 1,15 a 1,25 pulgadas, de 2 a 3,1 centímetros por cerdo, en seco húmedo. Esto nos va a permitir el ajuste apropiado para minimizar el desperdicio del alimento sin reducir el consumo promedio diario de alimento del cerdo. ¿Ya? Las consideraciones prácticas que hablamos, cuando vas a invertir, invierte en un comedero que tenga en cuenta las metas del peso del mercado. El espacio lineal de comedero tiene un gran impacto cuando se altera la densidad animal. Es como les digo, 30 metros cuadrados para 30 cerdos. El ajuste del comedero para comedero seco, húmedo, podría ser o crear dificultades en momentos de 10 a 11 cerdos por ancho de espacio de comedero. El ajuste del comedero y ajuste y cobertura del plato tiene que ser como la imagen que vemos, ¿no? Nos va a permitir de mejor manera evaluar el ajuste de comedero verificando la cobertura del plato. Cobertura del plato que se refiere al porcentaje de la bandeja de plato que está cubierta de alimento para el cálculo del porcentaje de cobertura. ¿Ya? Lo que ven en esta imagen es una forma de alimentación con agua o con chupones debajo de los comederos y como ven los cerdos juegan y ya no están comiendo y están desperdiciando todo este alimento. ¿Ya? Si los cerdos no están consumiendo las calorías diarias necesarias para lograr un crecimiento óptimo debido a la temperatura, diseño de la dieta o espacio lineal del comedero o espacio, consideren los siguientes ajustes que debemos hacer a ese comedero. Aumenta la cobertura de plato, o sea, el tamaño, para lograr el consumo de alimento adecuado. Los efectos negativos pueden incluir deterioro de la calidad del pellet y mayor cantidad de finos, lo que conlleva a la selección de alimento con sus consecuencias asociadas. Conversión de alimento comprometida independiente de la fórmula del alimento. O sea, si nosotros no tenemos un buen comedero, vamos a hacer que se desperdicie esto y no tengamos el resultado que tenemos em, nosotros que tenemos el resultado de lograr animales, ¿no? De lograr animales em, en 5 meses, 100 kilos con alimento balanceado, ¿ya? Para ello, algunos comederos, para la graduación de los comederos, tienen ya este tipo de aberturas para el plato. Ya seco, húmedo y comederos secos no siguen las mismas consideraciones, ojo. Por ejemplo, un comedero seco húmedo puede estar lleno de alimento, pero si no hay agua disponible se requiere hacer ajustes. En cambio, el ajuste del comedero, seguir la regla cada día, cada corral, cada comedero, si están bien ajustados, debería ser necesario ajustar solo un 10%, ¿no? De los comederos diariamente. El ajuste del comedero se debe basar en la cobertura del plato, van a consumir los animales y estas van a jalar o sacar el alimento para el consumo, ¿ya? La capacidad del comedero, lo que muchos de ustedes ven, miren, le dan en llantas, ¿no? La capacidad del comedero puede ser uno de los principales factores limitantes que comprometen la disponibilidad de alimento. La disponibilidad de alimento tiene que ser 24 horas al día para permitir un consumo ad libitum en sistemas de alimentación no líquidas. Detectar oportunamente estos problemas de mantenimiento dentro del sistema de alimentación sin comprometer la disponibilidad del alimento. La capacidad del comedero, como pueden ver en este aspecto,
es 50-50 o podemos hablar de 75-25 del total. Y es un buen comedero que está utilizándose bien. Las etapas de desarrollo y consumo, la lactancia, ¿no? Los lechones que maman necesitan una dieta rica en proteína y nutrientes para un crecimiento rápido. En acá hemos puesto algunos casos como la lactancia o el consumo de alimento en lactancia, preinicio, inicio. En este preinicio, inicio, ustedes pueden conocer muchas categorías más, o cuatro o cinco más, porque es preinicio, inicio uno, inicio 2, inicio 3, inicio 4. Paso a inicio, después paso a crecimiento, desarrollo y finalización. Entonces, estas categorías va a depender de qué, de dónde o de qué empresa compran el alimento. Pero sí, varios de estos alimentos, varios de estos productores que venden el alimento, ya em, brindan con cuánto peso deben de llegar un cerdo en inicio, por ejemplo. Acá lo que menciona el inicio, 10 a 20 kilos. El crecimiento de 20 a 50 kilos. Desarrollo 50 a 80 kilos. Finalización de 80 a 120 kilos. O sea, esas son las categorías para la empresa Geliti. ¿No? Eso es lo que ha llegado él. Hasta ahorita, muchos me preguntan, acá en la Sierra del Perú, en Huancayo, me preguntan, ¿cuál es el éxito de la porcicultura de ustedes? Nosotros al tener 50 madres ya estabulado, ya con partos de 4 por mes, nosotros este éxito lo podemos mencionar es de que nosotros hacemos nuestro propio alimento, nuestra propia mezcla. Categorizamos por etapa de gestación y etapa de lactación. No le damos lo mismo. Categorizamos. Nosotros tenemos no, preinicio, inicio y un inicio 2 nada más. Y después ya vamos a crecimiento. Con nuestros resultados que nosotros damos, nosotros vendemos casi animales en pie, animales mejorados. Ya nos piden, ahorita nos están pidiendo Lima. No, mira, pese a que en Lima hay muchos cerdos, nos piden nuestros animales. Nos piden nuestros animales y también se van para la selva, ¿no? Y este éxito es, nosotros preparamos, hacemos nuestro propio alimento, hacemos todo lo que les estoy mencionando sobre la atención al parto, la atención diferenciada del alimento, y todo eso lo ponemos en práctica. ¿No? Lo ponemos en práctica acá en Huancayo, en Orcotuna, y los resultados o los pocos resultados que nosotros sacamos es para cerdos producidos en sierra. Ya cerdos producidos en sierra, porque estos te hablan en 5 meses 100 kilos, ¿sí o no? Pero en sierra no llegas, por más que puedas, nosotros utilizamos cama profunda, estamos ahorita hemos sacado dato, un mes atrasados. ¿No? Un mes atrasados. Si en Lima llegan 5 meses 100 kilos, ¿no? Nosotros llegamos 6, 7 meses. O sea, son 1 o 2 meses más. Entonces, eso es nuestro resultado. Consumo promedio en las lactantes puede consumir de 2 a 4 litros de agua. Estoy hablando de agua. Lechones destetados, consumir entre 6 a 8 litros. Cerdos de mercado, 300 gramos por día, 600 y 900. Y cerdos en desarrollo de 2 a 2,5, ¿no? Consideraciones adicionales, la conversión alimentaria, la eficiencia con la que los cerdos convierten alimento en peso corporal o conversión alimenticia, tenemos ahí, ¿no? Con 49 días, peso 15, nuestra conversión alimenticia está en 1,3, ¿no? Consume 133, 1 kilo 300 para producir 1 kilo de carne, ¿ya? Y de igual forma, a los 150 días, mira, la conversión alimenticia es 3,36. Consumo 3 kilos 300 para producir 1 kilo de carne. La incomprendida conversión alimenticia, muchos ya no lo utilizan, ya no saben qué hacer.
¿no? Se calcula para un periodo de tiempo determinado al dividir el total de kilogramos de alimento consumido por el cerdo. Entre el total de kilogramos ganados, los kilogramos de peso ganado se obtienen de la resta final menos peso inicial o de inicio, ¿no? Cuando nosotros tenemos una conversión alimenticia alta, hay que preocuparnos. 2.3, 4.3, 5.3, hay que preocuparnos. Porque más consumes alimento y no produces el kilo de carne. Por ejemplo, si hablamos de una conversión alimenticia de 5.4, consumes 5 kilos 400 y produces un kilo de kilo de peso, de carne, pues. ¿No? Entonces, si nosotros hablamos de 3.2 es el consumo del alimento sobre el kilo de peso ganado. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado en la conversión. Otro tema, de igual forma que también se utiliza o se llevan acá, es el manejo del agua y su importancia productiva. El agua es un nutriente más importante para sostener la vida, es principal como componente de la composición corporal del animal. Representa el 50-80% del contenido corporal dependiendo la edad. Un lechón es 99.9% agua. Y ya cuando va creciendo, eso se va reduciendo. La composición del agua en un cerdo no es 50 y 75% de agua, dependiendo de la edad y estado físico del animal. Esta proporción, influenciada por factores como la edad, cerdos jóvenes tienen un mayor contenido de agua. Y la masa muscular, los cerdos más gordos tienen una menor proporción de agua. ¿Ya? La disponibilidad de agua son pautas disponibles de agua para mantener la salud y crecimiento óptimo de los cerdos. En destete, cerdos con fuente de agua es 10 libras y crecimiento engorde 10 a 12, ¿no? Pautas para la altura de los bebederos se basa en cerdo más pequeños del corral a 2.3 pulgadas sobre el nivel de los hombros y el tazón, la altura del borde del tazón debe ser 40% de altura del cerdo. ¿Para qué? Para que tomen tranquilo el agua, ¿no? Comparación del consumo de agua frente al tipo de comedero. Disculpen, por favor, vayamos escribiendo todas nuestras preguntas que tenemos para poder responderlas, ya, porque ya vamos a culminar. Es una comparación del consumo de agua frente al tipo de comedero, ya. En seco es 3.36 kilos, ¿no? De alimento, perdón. Y en seco húmedo, consumo es de 2.11 kilos de alimento. O sea, el seco húmedo es como una papilla que los animales sacan y al tener chupones debajo se van haciendo papillas. ¿Ya? La calidad del agua varía según la región geográfica, fuente y pH. Siempre considere la calidad del agua cuando surjan problemas como el consumo de alimento, diarreas o problemas inexplicables de rendimiento. La temperatura del agua es de 16 a 18 grados, la ideal para el animal. En este caso, cuando tenemos nosotros, y muchos de los porcicultores se dedican a tener su pozo, ¿no? Su pozo, sacan el agua, bombean y ese mismo agua le brindan al cerdo. Una vez una señora me llamó y me dijo que sus 10 hembras que tenía, eso fue en Cañete, me dijo que las 10 hembras que tenía tenían fuera de la vulva, tenían algo como un color blanquecino, ya parecía una infección. En algunos casos, muchos de ustedes o muchos de los productores se preocupan. Se preocupan porque piensan que es un aborto si ya estaba preñada, o si no que ha perdido, o si no que se ha contaminado, etcétera de cosas, ¿no? Entonces, lo único y lo palpable que se puede hacer en ese punto es ver si ese orine de la vulva debajo no es como una arenisca, no es como una arenisca. Entonces, si es como una arenisca, o sea, tú agarras con los dedos y ves y te pintas como si estuvieses agarrando yeso, ¿ya?
Esos son los silicatos que tiene ese agua. Ese agua es pesada, ¿no? Entonces, eso no van a tener inconveniente en ver. Ahora, comparado, uno que sí realmente es un problema de contaminación del aparato, ya sea el aparato reproductor, es cuando esa materia, ese tipo de materia que sale de la vulva, apeste, uno, o sea, un color medio blanco, amarillentoso, así. En consideraciones prácticas, 10 a 12 cerdos tienen que tener su fuente de agua. Durante el periodo de sobredensidad, use chupones colgantes como en el de la imagen, que sean adicionales. Chupones montados en las puertas o barras de agua. El consumo de agua por cerdo en recién destetados es de 1 a 1,5 litros por día. En transición menores a 20 kilos es de 1,5 a 2 litros por día. En engorde es 20 a 40 kilos que tiene, es de 2 a 5. En engorde de 40 a 100 kilos es de 5 a 10. En cerdas gestantes, miren, de 9 a 18. En cerdas lactantes es de 20 a 40 litros de agua por día. Y en berranco de 5 a 12. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos en esto? Que si nosotros no le damos o no brindamos el agua suficiente al cerdo, uno, el cerdo no crece. Dos, no produce leche. Tres, no hace la implantación en la hembra, no ocurre de la mejor forma porque necesita agua para que este proceso sea el eficiente. Y en ahí es donde se quejan algunos y dicen, no, yo me he comprado la mejor genética y esa empresa no vale porque mi cerdo no crece, ¿no? Entonces eso tampoco es. Ya estamos, ya vamos a culminar. Oye, ya, la temperatura es un punto también muy importante. Si es mucha temperatura, el cerdo no va a comer. Ya, porque lo único que va a buscar es agua. Ya. Y si la temperatura baja, el animal tampoco va a comer. Tampoco va a comer. O sea, tenemos subidas y bajadas en ambos casos. La humedad, evitar humedad excesiva, ya que puede facilitar la propagación de enfermedades y crear ambientes incómodos para los cerdos. La ventilación, tenemos que asegurar una buena ventilación para eliminar el amoníaco y el dióxido de carbono. ¿Ya? Eh, por otro lado, uy, ¿dónde se ha ido? Ya. Por otro lado, el espacio, tenemos que proporcionar, como ya les he dicho, un espacio suficiente por animal, 1 metro cuadrado por animal. El calor en invierno se recomienda el uso de aislantes, camas adicionales y lámparas infrarrojas. En refrescamiento, en verano se puede usar áreas de lodo para que estos animales jueguen, porque ellos no tienen glándulas sudoríparas y el único lugar por donde solamente suda es el hocico. La limpieza, mantener limpieza de las instalaciones, incluyendo el piso, paredes, comederos y bebederos. Y la desinfección una vez que se haya secado esta limpieza. La densidad animal, lo que dice menor a 10 kilos, 0,15 metros cuadrados por cerdo, entre 10 a 20, 0,20, pero ya cuando tienen todo esto, hagan 1 metro cuadrado por cerdo para que ya no estén cambiando y cambiando su diseño. Las consideraciones adicionales que debemos dar es que la densidad ideal puede variar según el sistema de producción y las condiciones ambientales que se tenga en granja. Una densidad excesiva puede afectar negativamente el bienestar animal por el generar el estrés, la salud y la producción. Es importante considerar la necesidad de espacio para el movimiento, la alimentación y el acceso a fuentes de agua, ¿ya? La densidad también puede influir en la interacción social entre los animales, ¿ya? Y con eso estaríamos culminando. Esperamos que haya sido de su agrado, ¿no? Y como siempre voy a mencionar, la alimentación no se
no solamente se basa en fórmulas y fórmulas, ya las fórmulas están dadas, solamente es aplicar y si por ejemplo, núcleo nutricional Montana, si de Montana funciona en tu granja, es tu granja y ahí está funcionando, ¿no? Pero yo traigo, por ejemplo, el de núcleo PEC, de nuestro amigo de Chiclayo, Manolo Fernández, ¿no? Nico Fernández, perdón. Traemos de ahí y te funciona también de igual forma. Entonces, una de dos, el de Montana cuesta 5 soles más, pero de nuestro amigo Nico cuesta 2 soles menos, digámoslo así. Pero te da el mismo resultado. Es porque para tu granja está dando esto. Ahora, hay algunos que mencionan, ¿no? Otros profesionales dicen, cómprate ese núcleo y listo. Eso, mira, te va a hacer engordar tus animales y todo, pero no resulta. Por eso cuando se pide recomendación frente a los núcleos nutricionales, hay muchos núcleos nutricionales, hay muchos. Pero prueben, yo les digo, uno, dos o tres, prueben en su granja y que les tiene que dar el mismo resultado. ¿Correcto? Agrocap, empezamos con las preguntas, por favor. Pueden levantar la manito para activar el audio, ingeniero. Claro. Hola, Agrocap, o levantan la mano, por favor, para sus preguntas. Se le está Buenas habilitando, noches. puede. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una consultita. En tema de castración, ¿a qué edad estaría recomendable realizarlo? ¿Tanto de manera castración quirúrgica o también en la parte de inmunocastración? No sé si sería más adecuado tal vez en la fase de desarrollo o asimismo también procesos de descolmillado o corte de cola, tal vez. Ya, mire, mi estimado, yo no recomiendo ninguno de los dos, especialmente la mutilación de testículos y la mutilación y sacarle los colmillos a los lechones. Lo primero que debemos ver, bueno, para esto del descolmillado, es que la hembra tenga rasgaduras o le hayan mordido los pezones o un pezón. Basta que tengamos un pezón que esté mal, ahí pueden hacer el descolmillado. Pero si la hembra no tiene que le están mordiendo, no lo realicen. No lo realicen. Ahora, viene acá de qué parte nos pregunta, ¿no? Porque en Lima lo venden a los animales a los 5 meses, ¿no? Y el colmillo no crece rápido, no crece rápido, en 5 meses no crece. Entonces ya lo vas a vender y mentir, estás mutilando algo. Cuando ustedes mutilan el colmillo, generan estrés en el lechón, ¿no? Generan estrés y cuando generan estrés, retardan el crecimiento del animal. Mayormente el descolmillado lo hacen al tercer hasta el 14.º día, ¿ya? Pero máximo el descolmillado es tercer día, mientras estás aplicando su hierro, le estás dando su Bicox, su anticoccidial, en ahí puedes descolmillar, ¿ya? Pero hay que saber también descolmillar. Por otro lado, me mencionas entre qué edades es adecuado realizar la castración. Eso desde el tercer día al 14.º día, 3 o 14.º día puede realizar la castración quirúrgica. Y mucho menos también eso, porque no le pones a los lechoncitos, no le ponen un, eh, un medicamento para que puedan adormecer el lugar.
Ustedes saben, ¿no? Paran al lechón boca abajo, agarran los testículos, cortan y expulsan, le tuercen y le sacaron el testículo, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza, ¿ya? Pero yo estoy en contra de eso también. ¿Por qué? Porque lo tiene 5 meses al animal y en 5 meses el animal no apesta, no apesta, no se le activa la testosterona. ¿Ya? Entonces no hay ningún inconveniente, pero la inmunocastración, ¿no? El producto es el Inosure, ¿no? El Inosure, claro, el Inosure, se realiza en dos etapas, ¿no? ¿Cómo se llama? Es de la empresa, como les digo, es del Zoetis y se utiliza en dos tandas, ¿no? Una de la primera dosis al 10º a 14º día. Y la segunda dosis es de la cuarta a la sexta semana. Pero es importante que en este tiempo el, el cuerpo tenga que metabolizar y eliminar cualquier compuesto de olor sexual. Si ustedes no aplican bien ese Inosure, no vayan a pensar que ya está castrado, ¿ah? Ojo, eh, de manera con inyección. Lo que más utilizan es la inmunocastración con el Inosure. Eso es lo que utilizan, pero como le digo, es del día, eso es en dos dosis. El primero de 10 a 14 días de nacido y el segundo es de 4 a 6 semanas después o antes del sacrificio, ya del sacrificio. ¿Hay buenos resultados? Sí hay buenos resultados. Entonces, eso es el tiempo estimado en la cual tiene que realizar la aplicación y la castración. Gracias. Otra pregunta. Hola. Buenas noches, ingeniero. Mi consulta es la siguiente. Estamos hablando de lo que son el tema de alimentación. Yo quisiera saber cuáles son los límites de uso de los micronutrientes, de los nutrientes, de los insumos y cómo se llama y a la vez también en qué etapas los puedes utilizar. Bueno, ya lo hemos mencionado también, ¿no? Lo hemos mencionado en el tema de la exposición, ya según la etapa, ya podemos ponerlo acá. Acá tenemos la proteína cruda y todo ello. Va a variar, ya va a variar según a las normas que se tiene, el manual de especificaciones de nutrientes de PIC, uno de ellos, o el FDA, de igual forma otro que se puede utilizar. La proteína bruta, por ejemplo, se recomienda mantener un límite máximo entre 14,5 y 16,5%. Exceder este rango, ojo con esto, va a reducir la eficiencia económica de nosotros porque va a elevar el costo del alimento y va a generar un exceso de nitrógeno. La energía metabolizable debe oscilarse entre 3.200 a 3.300 kilocalorías por kilogramo, dependiendo la concentración de la dieta y la fase de producción. La fibra cruda, el límite máximo tolerable, suele rondar entre 5 a 8%. Superando el porcentaje va a disminuir la digestibilidad y la absorción de nutrientes. Calcio y fósforo, los límites máximos, va a ser el límite de 0,7 a 0,9, si mal no recuerdo. El fósforo disponible es de 0,3 a 0,5%. Ya, después las micotoxinas que se utilizan también en el alimento, el límite máximo va a ser de 1 miligramo por kilogramo de alimento. Ya, entonces hay muchos máximos permisibles, mínimos permisibles que estamos y estamos en general en esto, lo que se les ha mencionado. Ya, y frente a lo de los alimentos también te brindan
los que ya venden alimentos preparados te brindan su propio límite máximo y mínimo, ¿no? Y de ello buscar el resultado para que se pueda tener eficiencia en el consumo de alimento y el incremento de peso. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ingeniero, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, tengo unos 10 chanchitos, de los cuales veo una porquita que está grande, que tiene 12 tetillas. No sé si que hacerle madre o me recomienda comprar una que realmente sea de una granja que venden realmente para ser madre. Esa es mi pregunta. En la charla anterior hemos mencionado sobre los cruces que se deben realizar, ¿ya? Entonces hay habilidades maternales como habilidades cárnicas. A las habilidades maternales o las F1 generados de dos razas, podemos meterle una raza cárnica, o si no, también podemos ponerle, si queremos pie de cría, podemos colocarle una raza o una línea o un F1 de la misma categoría para generar pie de crías. ¿Ya? La raza que usted tiene no podría decirle que si es raza pura o es línea, porque si no, ahí estamos entrando a los F2 hasta los F3 también. Entonces, esos resultados solamente usted lo va a ver. Si sería factible, cuáles son las razas que tiene para poderle ayudar un poco más. Ingeniero, muy buenas noches. Sí, ¿Me buenas logra noches. escuchar, por favor? Ingeniero, muy Sí. buenas noches. Muchas gracias. Maravilloso la, estuvo maravilloso la capacitación. Y mi consulta es lo siguiente. ¿Qué tan eficiente es el forraje hidropónico para los cerdos? Muchas gracias. Ya, mire, frente a lo de la hidroponía, no lo he utilizado. Creo que es también usted ya caserito ya con esa pregunta, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar como un 50% de la dieta tradicional, ¿no? De la dieta tradicional, como por ejemplo haciendo la comparación de maíz o avena. Las ventajas, abaratan los costos, ya abaratan los costos, pero no igualan a un alimento balanceado. Ya no igualan a un alimento balanceado. ¿Por qué? Porque eh, tiene un 12 a 20% de proteína bruta. Ya, esto es superior al heno, pero el animal no come heno, sino se le brinda lo que es eh, torta de soya, ¿no? Maíz amarillo. Entonces, pero de que sí tiene una alta digestibilidad. Ya tiene una alta digestibilidad este alimento, forraje verde hidropónico. Lo que sí se recomienda bastante es en hembras próximas a parto. En hembras próximas a parto. ¿Por qué? Porque lava, similar a la frechón que se utiliza, este pasto hidropónico lava todo el conducto de la hembra donde va a salir los lechones y de esa forma se hace de que van a ser, va a ayudar al parto, ya va a ayudar al parto. Entonces, eso es algunas consideraciones que se le puede dar sobre la hidroponía. Y recuerden, es un suplemento, no es una dieta completa. ¿Ya? Entonces,
No lo he utilizado, como le menciono, no lo he utilizado, pero ya, no lo he utilizado, pero no se compara con el alimento balanceado. Que puedes darle ya que consuma, no hay ningún inconveniente, pero basta ello. Gracias. Una pregunta más, por favor. Bueno, Agrocap, al no haber otra pregunta, estamos culminando con la sesión de hoy, por favor. Sí, Sí, ingeniero Giancarlos, ya estaríamos finalizando con la sesión del día de hoy. gracias.